Muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y bueno, estamos comenzando con este bloque informativo. Transmitiendo con desde el sur de la Ciudad de México. Estamos madrugando hoy. Es 7 de mayo de 2021, sábado. Y bueno, Perla de la Rosa, teatrera en pie de lucha. La dramaturga Perla de la Rosa, quien ha denunciado desmantelamiento de la cultura, recibirá premio Juan Ruiz de Alarcón por su trayectoria. Y dejan un muerto y 6 heridos, ataques a 2 bares en Cancún. Al menos un muerto y 6 heridos dejaron ataques armados en 2 bares en Cancún. La Fiscalía de Quintana Roo ya informó que una persona fue detenida. Y critica a Checo falta de agarre en pista de Miami. Y bueno, Sergio Pérez dijo que se encuentra decepcionado por la falta de agarre en el circuito de Miami y visualiza una carrera con varias fallas. También llega Tom Cruise a México para premiere de Top Gun. Tom Cruise y el elenco de Top Gun Maverick cautivaron a sus fans mexicanos en la premiere del filme en el Parque Toreo de la Ciudad de México. Y bueno, procesan a otro elemento de la Guardia Nacional por asesinato de estudiante. Un segundo elemento de la Guardia Nacional que disparó contra estudiante en Guanajuato fue vinculado a proceso y se le impuso una prisión como una medida cautelar. También causan lluvias, inundaciones y caída de árboles en la Ciudad de México. Ayer hubo una tremenda lluvia, granizo también. Las lluvias y tormentas eléctricas de este viernes provocaron caída de árboles e inundaciones. Se activó alerta naranja en Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco. Y bueno, también EARTH relata presuntos abusos. Registra Amazonas deforestación. Y bueno, también las esquelas del día de hoy. El señor Ángeles Morodo de Álvarez, el señor González Suárez Motero. Descansen en paz. La señora Sara Luisa Gutiérrez Quintanilla. El señor González Suárez Montero de Collado. Y bueno, mezquino asunto, espantavotos, hoguera celeste. Y niega SICTE contar con reportes de incidentes aéreos este año. También dice es inflación, mayor preocupación de inversionistas. Suman 22 muertos por la explosión en hotel en Cuba. Y cae inversión fija, 2.97%, su mayor revés en 8 meses. Va bot contra educación de niños migrantes. Ayudó a Estados Unidos a Ucrania a ubicar a Moskvak. También Estados Unidos dio información de inteligencia que ayudó a Ucrania a ubicar y atacar el barco emblema de la flota rusa en el Mar Negro, el Moskvak. Y bueno, también registra a Checo tercer mejor tiempo en la práctica 2 y consigue selección femenil sub-17 boleto a mundial. Dará Grupo Firme concierto en el Zócalo. Aunque aún no se define la fecha, el Grupo Firme, creador de éxitos como Ya Supérame y El Tóxico, se presentará en el Zócalo capitalino. También cumple Canelo y Bivol con el peso. Saúl Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Bivol no tuvieron problemas y dieron el peso para su combate por el título semicompleto de la AMB.
Lo mejor está por venir, dice Johnny Depp. Johnny Depp dijo que el testimonio de su ex esposa Amber Heard fue la actuación de una vida y advirtió que lo mejor está por venir. Enrique Migan asistirá a las celebraciones de jubileo de la reina Isabel, pero la Casa Real dijo que no la acompañarán en el balcón. Y bueno, mexicano obtiene beca Knight Seed de Stanford y ataca lobo a un niño en zoológico de Nesa. Un lobo de zoológico de Nezahualcóyotl atacó y arrancó el brazo derecho a un menor que atravesó un barandal de seguridad en un sitio. Y bueno, plan para el 10 de mayo, tragos coquetos con mamá. Dictan prisión preventiva a Alejandro del Valle por abuso. Un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar al empresario Alejandro del Valle por violencia familiar y abuso sexual. También dice, puedes desarrollar fuerzas sin pesas. Y pactan AMLO y Bukele duplicar programas de la Cuarta Transformación. En mensaje con el presidente Bukele, AMLO anunció que 2 programas de la Cuarta Transformación se duplicarán en El Salvador, pues no pueden seguir esperando a Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo ha sido. Ha sido una jornada exitosa la que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sobre todo instalando su proyecto de Cuarta Transformación, sus trabajos, sus programas de bienestar, el ISSSTE, ¿no? Que también es bastante bueno. Cotizarán en México y una situación lamentable que la tengo que decir, ¿no? Recuerdan que estuvo en Qatar el canciller Marcelo Ebrard, estuvo Checo Pérez por ahí y estuvo él, y muy cerca de donde estaba Checo Pérez hubo una detonación, ¿no? Hoy en una gira importante de trabajo por 5 países latinoamericanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, va en gira y casualmente, digo, un accidente terrible, ¿no? Que ya suena a otra cosa. Hay otra detonación en donde se colapsa un edificio en Cuba, ¿no? Cerca del Capitolio. Un edificio sumamente lujoso, ¿no? Donde se han hospedado artistas. Y bueno, ya son 2, ¿no? Ya no son casualidades. Así es que imagínense. ¿Tememos por la seguridad del canciller, del presidente? Claro que sí. Esto en otros niveles ya llama, ya huele feo, ¿no? Dirían por ahí. La y el mandatario, digo, ya son avisos. La y el mandatario sostuvieron una reunión acompañados por sus comitivas para profundizar proyectos de cooperación y desarrollo. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la condecoración de la Orden Civil José Cecilio del Valle en grado de Gran Cruz, placa de oro. Estuvieron ayer con la presidenta Xiomara Castro. Y bueno, desde Tegucigalpa, Honduras, el presidente, acompañado por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el canciller Marcelo Ebrard y autoridades mexicanas, fue recibido por la presidenta Xiomara Castro en la casa presidencial del hermano país de Centroamérica. Vemos ahí las imágenes, unas imágenes bellísimas, ¿no? Que también corriendo estaba la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller y bueno, ahí vemos las imágenes de esta visita presidencial, ¿no?
una de las pocas visitas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, ahí vemos un poquito el hackeo. Desde que Dios amanece y hasta que anochece están estos hombres. Y bueno, la PPT-CELAC expresa su solidaridad a las víctimas y familiares de la trágica explosión ocurrida hoy en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, ¿no? Duele, da coraje, sí. Hermanos cubanos, ¿no? Además, la Argentina pone a disposición de las autoridades de la presidencia de Cuba el equipo de expertos en rescate de cascos blancos, ¿no? CELAC 2022 Argentina. Y bueno, esto es lo que ayer se comentó. También seguimos viendo ahí, ceremonia oficial de bienvenida a la casa presidencial, ¿no? Vemos ahí algunas imágenes. Dio inicio hace 5 horas, ayer en la noche, ¿no? Casi eran las 10 de la noche. Se iniciaba la conferencia de prensa de la presidenta Xiomara Castro y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos ahí las imágenes. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, entregó la orden civil José Cecilio del Valle al presidente Andrés Manuel. Y gracias, Honduras. Ahí vemos el video de entrega. También ahí se encontraron en Tegucigalpa y con su señora esposa, ¿no? Que cómo la han criticado, ¿eh? Y bueno, aterrizaron en Tegucigalpa una visita express también a El Salvador, ¿no? Ahí vemos la ceremonia oficial, también algunos fragmentitos de la bienvenida a la casa presidencial de El Salvador, ¿no? Con el presidente Bukele. Y bueno, se duplican Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo al Futuro en El Salvador. Serán 40,000 los beneficiados. Muy contento el presidente Andrés Manuel López Obrador. También se dio la primera declaración unánime lograda en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de la paz y de los esfuerzos de su secretario general para alcanzar la gran avance de la diplomacia combinada de México y Noruega. Dice, felicito ampliamente a nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente. Dice, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se sientan durante una reunión sobre la situación en medio de la invasión rusa de Ucrania en la sede de las Naciones Unidas. Esto fue en Manhattan, New York, Estados Unidos. ¿No? Ahí vemos y bueno, el proyecto de la vinculación de del Tren Maya y Transísmico también hacia Guatemala, ¿no? Que se va a extender, que es parte importante, lo que ha comentado el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Y estos proyectos de Sembrando Vida,
¿no? Ya también esto de médico en tu casa se había extendido también a los países de Centroamérica. Parece algo extraordinario, ¿no? Un proyecto bastante interesante en donde el gobierno de México dice, estaba muy ausente, pero ahora estamos empezando a implementar estos proyectos, que creo que hay que estar abiertos a esta parte, ¿no? Al final va a ser estos proyectos hacen que disminuya también el flujo de migración. Si ellos van a tener allá en Centroamérica estos proyectos sociales, igual, ¿no? Un apoyo como el que está teniendo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador de su gobierno hacia adultos mayores, hacia personas con discapacidad, hacia niños, hacia jóvenes. Esto va a ayudar a que la migración disminuya por lo pronto, ¿no? Nada más que el que está ahí poniendo de alguna forma que no quiere dar recursos es Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi queridísimo canciller, usted sabe hacerlo, usted sabe hacerlo, hay que buscar Suiza, Suiza, ¿no? Otros países, hay países ahorita de Nueva Zelanda, ¿no? Algunos otros países que están incluso con algunos otros recursos, mayor recursos, que no nada más son Estados Unidos, sino otros países europeos, ¿no? Otro tipo de países que están ayudando, incluso esperando hasta personas refugiadas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se está viviendo, ¿no? Lo que se está esperando, que hay otros países que pudieran auxiliar, ¿no? Que incluso tienen hasta menor número de población y que también están ayudando y que ahora con la pandemia se han quedado, ¿no? También con estos desastres naturales. Y esto es bueno lo que está pasando, ¿no? La Embajada de México en Cuba también, ante los lamentables sucesos en el Hotel Saratoga en la ciudad de La Habana, ha activado los protocolos de protección correspondientes. Hasta este momento no se tiene reportes de mexicanos lastimados o heridos, ¿no? También el canciller Marcelo Ebrard lamentó la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Dice nuestra solidaridad a víctimas y afectados, así como al pueblo de esta entrañable pueblo hermano. La gira prevista sigue su curso conforme a lo previsto. Y bueno, ahí vemos también esto de misión de México-ONU. El Consejo de Seguridad revisa la situación en Ucrania. México reitera prioridades, cese a hostilidades, ayuda humanitaria, salida diplomática y apego a derecho. Lo comenta el embajador Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, también dice, les comparto mensaje de Zoe Robledo, director general del IMSS, en el que da cuenta de los primeros trabajadores temporales guatemaltecos incorporados al Seguro Social, como lo instruyó el presidente López Obrador, en un antes y un después en la salud de los trabajadores, ¿no? Y bueno, esto es lo que ha estado, ¿no? Este día 6, dos países, Honduras, El Salvador, ¿no? Y bueno, ahí vemos algunas de las cosas que estaremos comentando esta visita, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pacta AMLO y Bukele duplicar programas de la Cuarta Transformación. El mensaje con el presidente Bukele, Andrés Manuel anunció que 2 programas de la Cuarta Transformación se duplicarán en El Salvador, pues no se puede seguir esperando a Estados Unidos, ¿no? Y se suspende otra vez la contingencia en Valle de México. Ocame suspendió la contingencia en el Valle de México por segunda vez en la semana ante mejores condiciones para dispersión de contaminantes. Y bueno, dejan condena de 38 años a operador de Amado Carrillo. Tribunal desechó amparo de Alcides Magaña, el metro operador de Amado Carrillo, por lo que mantendrá condena de 38 años en prisión. Y bueno, celebra la OSEM 50 años con ópera de Corn Gold. Y hubo un tsunami en el lago de Texcoco. La pregunta, ¿no? Códice Florentino describe un desastre natural como presagio de la caída de Tenochtitlan. Expertos afirman que pudo ser un tsunami del lago, ¿no? Gibray, su música queer contra el patriarcado, también apoya AMLO reforma eléctrica de Honduras. Y las imágenes de la gira de AMLO por Centroamérica, ejecutan a 5 dentro de auto en Ciudad Juárez. Y bueno, vean nada más, purum, ¿no? La consentida del CONACYT. Y bueno, soy solo yo. Y bueno, vamos a ver, también
informe línea 12 de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, vemos también, esto es lo que nos dice Reforma, vamos a ver qué nos dice la prensa. Esto es lamentabilísimo, ¿cómo que ataca un lobo a un niño? Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Bajaron las concentraciones de ozono en la Ciudad de México gracias a la lluvia. Bendito Dios, porque estaba terrible, ¿no? Bastante calor. Perdón. Perdón, pero ya las lesiones me duelen con la humedad, ¿no? Decimos, me encanta la época de lluvia, pero sufro mucho. Y bueno, decía nada más de que ofrecérselo a Dios. Y bueno, suben a 9 muertos, 40 heridos por explosión en Hotel Saratoga. Entre ellos había niños, lamentablemente. Hay 13 desaparecidos. La fuerte explosión provocó que una parte del edificio colapsara, por lo que hay personas que pudieran estar entre los escombros. Se dice que fue una acumulación de gas, ¿no? También era un hotel que estaba ya, de alguna forma lo están comentando así como abandonado, no tanto, tenía 2 años de no funcionar como tal y iba a hacer su reinauguración este 10 de mayo, ¿no? Imagínense, Saratoga, en Cuba. Regresa la contingencia fase 1 en la Ciudad de México. Tras un breve momento de mantenerse sin contingencia, CAME detecta alto índice de contaminación. Les comento, todavía hasta el día domingo yo creo que hay que guardar nuestros coches, ¿no? Hay que ir guardando nuestros coches para que pueda hacer efecto esto. Frustra atraco, chofer de colectiva, pero acaba muerto por el presunto ampón. Y coyote muerde a niño en zoológico de Nezahualcóyotl, lobo o coyote, ¿no? Un hombre derrapa con su motocicleta y muere en Álvaro Obregón. No son lo mismo, ¿no? ¿Qué tienen en Nezahualcóyotl? Aquí en Coyoacán, ¿no? En el Parque de los Coyotes tienen coyotes, literalmente, y tienen lobos. Pero no es lo mismo un coyote que un lobo, pero el problema son la rabia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahorita con toda esta contaminación, que no les vaya a dar rabia a nuestros animalitos. No los dejen en la intemperie, por favor, ténganlos en casita, ¿no? Es una criminalidad que los tengan en el sol, por favor, ¿no? Hidrátenlos bien para evitar cualquier problema de rabia. Y bueno, por abuso sexual detienen a presidente de Interjet, Alejandro del Valle, y las muertas de Xochimilco. Aparecen 3 cuerpos flotando en los canales. Famosos que se hospedaron en el Hotel Saratoga de La Habana. Es un hotel bastante importante, ¿no? En zona exclusiva. Construido en 1863, el emblemático lugar se convirtió en el predilecto de celebridades de todo el mundo. Hoy un estallido casi termina con su historia. No, quedó deshecho. Un beso y un abrazo, una oración en verdad a toda la gente de Cuba. Uno de los emblemáticos lugares del centro de La Habana casi desapareció el día de ayer, al registrarse una tremenda explosión, al parecer ocasionada por fuga de gas. El Hotel Saratoga. Este inmueble, situado frente al Capitolio de La Habana e iniciada su construcción en 1863, sufrió severos daños a su estructura por el mencionado estallido, el cual hasta el momento de esta nota, hasta el día de ayer, ¿no? Se informa, dejó un saldo de 90 muertos y 30 lesionados. Ya van 40 lesionados, 13 desaparecidos. Se decía que había 5 niños todavía, ¿no? Están variando las cifras de acuerdo a la hora, de acuerdo a los avances. Estaremos ahorita ya están 9 muertos, 40 heridos. Dice, la magia no solo de este inmueble, sino de lo que se conoce como La Habana Vieja, despierta la curiosidad de los miles de turistas. 30
lesionados. Dice, en 1911 el Saratoga, dice, comenzó sus funciones con solo 3 niveles, pero se le bautizó con el nombre del Hotel Alcaraz. Se volvió el sitio predilecto de las celebridades. El lugar contaba con terraza de conciertos donde la banda y orquestas más populares de la época se presentaban, dice, causando la locura de toda la gente que estaba ahí, ¿no? Díaz-Canel también se presentó en el Saratoga. También lo acompañó el primer ministro Marrero Cruz y el presidente de la Asamblea de Cuba, Esteban Lazo. Dice, fue administrado por estadounidenses. Quienes le construyeron 3 pisos más. Alrededor de 20 años el Saratoga vivió una buena época en La Habana, Cuba, ¿no? Han estado ahí Ozzy Osbourne, las hermanas Kardashian, DiCaprio, Stone Rihanna, ¿no? También les decía yo, déjenme platicarles, ¿no? Que se me imaginaba, me ha pasado 2 o 3 veces ya, ¿no? Con algunas cosas que disfrutaba yo mucho cuando era más joven, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ver esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos que yo recomendaba amplísimamente. Y ahora que falleció, precisamente ahorcado, Robbie Williams, esta película ha tomado una trascendencia totalmente diferente, ¿no? Lo mismo me pasó ayer, un choque ahí emocional con esta foto de precisamente este fotógrafo, 15 años, ¿no? De esta foto de Spencer Tunick, ¿no? Digo, cuando yo veía esta escena de los chicos que se levantaban sobre el escritorio, era la interpretación que le daba en aquel momento, era precisamente el verlo, que los chicos se rebelaban, se levantaban y ver desde las alturas otra perspectiva, ¿no? Ver hacia abajo, no es lo mismo verlo arriba, ver abajo, ver en el horizonte, no, ver desde otra perspectiva, ¿no? Pero ahora que falleció, y de la forma en que falleció Robbie Williams, que era un gran ejemplo para muchos, un gran actor, para mí era un gran actor. Volver a ver esa escena, dije, no vuelvo a hablar, digo, no vuelvo a hablar, pero tengo que hablar. No vuelvo a recomendar esa película, porque subliminalmente, se concretó esta invitación al suicidio, y es una película que habla del suicidio fuertísima, ¿no? Todos esos chicos que estaban arriba en el escritorio no era porque querían ver o tener una perspectiva diferente, ¿no? Mucho se dijo que era satánica, ahorita hablando de satanismo, ¿no? Perdón, luego voy acá, ¿no? Hablando de estas cosas, así como no dije el nombre de estos Rolling Stones, que también dicen que son igual, ¿no? Digo nada más aquí. Y muchas películas que dicen que hacen ese tipo de cosas para tener rating, ventas, dinero, fama, ¿no? Hoy, viendo nuevamente esta foto, que en aquel entonces fue un escándalo, ¿no? Decían, fue un escándalo porque fue interesantísimo ver cómo una ciudad, ¿no? Como la Ciudad de México, era bastante conservadora, muy católica, enfrente de... Digo, le mando un beso al canciller Marcelo Ebrard, lo quiero, la quiero mucho, y con todo respeto lo digo, ¿no?
Y esto es lo que ha estado en contra la Iglesia Católica, precisamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de este tipo de manifestaciones que han venido pasando, que son antirreligiosos, anti los valores de la Iglesia, ¿no? Veíamos esta foto, y digo yo, en el momento en el que la hicieron, digo, yo estaba presente, yo todavía estudiaba comunicación, pues le decía que hacíamos, supe de gente que fue, ¿no? Supe de gente que fue a esta foto, que fue parte de esta convocación. Pero si usted ve estas fotos y hacemos un análisis visual, ¿no? Ojalá que podamos verlo, ¿no? Vean nada más las fotos del Holocausto, vean nada más los cuerpos que estaban, solamente he visto apilamiento de cuerpos desnudos, son imágenes transgresoras, ¿no? Solamente lo he visto en el Holocausto judío, ¿no? En los holocaustos, sobre todo en el judío, estas fotos que hemos visto tan terribles, ¿no? La memoria. Y por eso estaban muy en contra, vean nada más, ¿no? Los cuerpos desnudos, la denigración, aunque estos autores han sido, digo, sería muy interesante entrevistar a este hombre para ver cuáles son sus motivaciones, ¿no? Ahora viéndolo con otra visión, ¿no? Con otra visión. Y ahorita en un contexto pandémico, son 15 años de esa foto que visualmente trae otro mensaje, ¿no? Trae otro mensaje totalmente. Vean nada más, ¿no? Son imágenes transgresoras que solamente yo he visto en esas imágenes. En estas imágenes que son lamentables, que son de enchinar el cuerpo, que en aquel entonces la lectura que hacíamos era de que precisamente en esta Ciudad de México, ¿no? Todos bien conservadores, bien así, de repente se desnudaron, se liberaron, digo, no lo habíamos visto mal, ¿no? Porque pues en ese contexto, no creo que en ese momento estuviéramos conscientes de lo que pudiera pasar a 15 años, ¿no? Son 2007, 2022, a 15 años. No teníamos esta conciencia de una guerra, no teníamos una conciencia precisamente de tantas personas muertas, ¿no? Que las hubo en la pandemia. Y dice, todavía vamos. Y no quiero aventurarme que en 5 años haya situaciones más terribles, ¿no? En cuanto a fotos de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Estas fotos lo único que me recuerdan es precisamente este símil de estas imágenes icónicas, ¿no? Por ahí, cuando hablaban, precisamente los obligaban a los judíos a darle pleitesía a Hitler, ¿no? Y si no, los mataban. Y los tenían así, humillados, los sometían. Y esto, ahorita viéndolo en una relectura, un sometimiento que a veces, lamentablemente, algunos dicen que son Illuminatis, algunos se ha hablado de esto, del satanismo, se ha hablado de estos que son tiranos, ¿no? Los que promueven este nuevo orden mundial, ¿no? Que va en contra de los valores evangélicos, religiosos. Vean nada más esas fotos. Digo, ahorita sí se me enchinó el cuerpo porque yo no lo había visto así. Pero viendo esto y viviendo lo que estamos viviendo ahorita, esto tiene otra lectura totalmente diferente, ¿no? Son precisamente por eso estos autores tan transgresores, ¿no? De esta situación. Digo, se cerró totalmente la plancha del Zócalo. Recuerdo que había como con alfombra verde, ¿no? Alrededor, para que nadie viera ni colara las fotos, ni tomáramos por ahí fotos, ¿no? Clandestinas de esto, ¿no? Algunos dicen, digo, perdón, porque son las historias, mi queridísimo canciller, que manejan, ¿no? Nos están
borrando aquí, son las historias que manejan precisamente turbias, ¿no? De que las consagraciones al demonio de los gobiernos, ¿no? Estos gobiernos que no les importa precisamente matar gente, ¿no? En una guerra no les importa, hay mucha población, damos la orden y que se mueran la gente, ¿no? Meten un virus por ahí hasta que se regule todo esto, ¿no? Al final, ¿no? No les importa por el dinero para reactivar su economía, ¿no? Acabar con mucha gente o crear una guerra, ¿no? Esto es lo que se ha criticado muchísimo. Y bueno, ¿no? Vamos a, digo, son dos cosas muy importantes que a mí me ha pasado, que al tiempo le doy una relectura a las cosas y es totalmente lo contrario, ¿no? Y que a veces son de las cosas que sí me arrepiento de haberlo promovido, de haber dicho, qué padre, ¿no? Y te recomiendo tal o cual película, ¿no? Porque el desenlace se veía venir, con Robbie Williams se veía venir que era un hombre depresivo y que podía caer en el suicidio, pero uno siempre dice, vamos a rezar para que no pase nada, ¿no? Para que estos hombres encuentren la paz, encuentren a Dios, y que lamentablemente son ejemplos, y que por ejemplo en esta película de La Sociedad de los Poetas Muertos fue un poco similar a lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Y que en verdad se me enchina la piel. No sé qué dirá el canciller con respecto a eso. Él me va a decir, no es cierto, son locuras, nada que ver con eso, ¿no? Pero que ahorita tiene a lo mejor él tampoco era consciente de esto, ¿no? Así como creo que no fuimos conscientes, no sé, ¿no? Pero hay personas que sí ven al futuro y van 3 veces que me pasa esto, ¿no? Unas relecturas sobre el asunto que ahorita les voy a comentar, que también pasó con lo del Batman, ¿no? Esta batiseñal del Batman, cuando vimos esa batiseñal, ¿no? Que se daban su mensaje de lo gótico, ¿no? Todo lo que es ocultismo y todo esto, y sabemos que en estos niveles se mueve el ocultismo, el espiritismo, el satanismo, ¿no? Los Illuminatis, aunque no lo crean, ¿no? Y que lamentablemente se dan sus órdenes, sus señales, todo esto. Son cosas extrañas, no sé qué van a decir, pero desde que entró Andrés Manuel, lo que era la plancha del Zócalo, todavía el año pasado que se amoldó o que se arregló para Navidad, también tenía como si fuera la plaza, ¿no? Roja por ahí, ¿no? Un aspecto ruso, ¿no? De arquitectura rusa, ¿no? Un arreglo ruso, que haga de cuenta que estábamos en la ciudad de Rusia, ¿no? Y casualmente Rusia está implementando también dicen que son masones, ¿no? Esta guerra. Y esto que estamos viendo ahorita de no sé qué pase por la cabeza de este hombre Spencer, ¿no? Que por eso le digo, sería tan interesante entrevistarlo, ¿no? A 15 años y que posiblemente venga en 5 años más para hacer algo diferente, ¿no? Les comento con esta película de La Sociedad de los Poetas Muertos que en el momento en que yo la vi, cuando yo tenía como 13 años, que estaba prohibidísimo verlo a los 13 años, ¿no? Era esto del capitán, ¿no? Decían que estaba prohibidísimo, que era como el nombre del otro, ¿no? Que era precisamente el no reconocimiento a Jesús como maestro, ¿no? Como pasa precisamente con esta canción de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Que niega la presencia, ayer también se habló, antier, de Jesús, camino, verdad y vida, ¿no? Que son todos los mensajes ocultos y que casualmente si uno investiga en la historia de estos artistas, de estos músicos, de estos intelectuales, de estos fotógrafos, periodistas y demás, muchos tienen conflictos con la religión y digo, una cosa es tener conflicto con la religión, hablar y decir y criticarle a la religión, pero lamentablemente se meten en cuestiones satanistas, ¿no? Y dicen que todo lo espiritual puede tener peso igual, ¿no?
no igual, porque dicen que Dios es lo máximo, ¿no? Pero puede tener cosas contrarias y siembran lo contrario a través del satanismo, y en verdad hay algunos que hacen y tienen prácticas muy perversas en ese sentido, ¿no? Y esto que ahorita estamos viendo, que son 15 años de esto, sin duda, dice, yo ahora que lo veo en este tiempo pandémico, a mí se me enchinó la piel como no tienen idea, ¿no? No tienen idea cómo se me enchinó hoy la piel de ver estas fotos que fueran como presagio de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto lo estoy diciendo ya en la retransmisión porque me cortaron el Facebook en vivo y en directo, ¿no? Ya saben por qué, son 3 de la mañana con 33 minutos. Yo creo que por ahí están los adoradores nocturnos del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? De la Eucaristía, y dicen que nosotros por ahí estamos despiertos, ¿no? Yo espero que esto es mi apostolado, así es que estamos muy de madrugada, que Dios lo tome como oración. Así es que estamos hablando de esto a estas horas, cosas dificilísimas, ¿no? 6:53, ¿no? Hasta la hora en donde fue tomada y se ve en la cámara la marca de la bestia y muchas de las cosas que se ha hablado turbia, estas teorías de conspiración, ¿no? Sean peras o manzanas, las cosas son, lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo, cómo se comunican ellos, cómo lo dicen, no lo sabemos, ¿no? Solamente ellos. Y ya después hablaremos de muchas otras cosas más, ¿no? Porque esta situación está tremenda, ¿no? Tremenda. Y les digo, en esta nueva lectura que estamos haciendo sobre esto, estoy escribiendo un libro precisamente sobre esto, lo que he podido vislumbrar a través de esto, ¿no? Y comento precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Como antes, bueno, se veía cuando uno era joven, antes de que pasara esto terrible que le pasó a Robbie Williams, ¿no? Y que lamentablemente ha sido a mí en particular, digo, hay que poner un alto en todo esto también, porque si no nos metemos en rollos también muy, 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 muy críticos, muy, muy extraños, ¿no? Pero también ha sido uno de los artistas más polémicos, ¿no? Esta película de Jumanji también decían que era muy, muy, muy en contra de Dios, ¿no? Era como jugar con esa tabla, ¿no? Terrible, ¿no? Y esto fue muy criticado y a mí sí, visualmente, esto de ver a los jóvenes arriba después de que él se suicidó de esa misma forma, sabiendo que se subió a una silla y que se colgó, es como él, el maestro de todos esos jóvenes. Y lamentablemente esta película, que en su momento fue súper, súper prohibida, digo, no tenía como joven, como adolescente, yo no tenía esta visión, esta experiencia, que supongo que en aquel entonces quienes, que eran los del PAN, ¿no? Casualmente, los del PAN eran los que promovían esto de a favor de lo mejor y sometían las películas y todo lo que llegaba a México a un escrutinio tremendo, que realmente nos llegaron muy buenas películas y que sí se comentaban y sí se prohibían. Ahora con esta nueva lectura, lo que hizo Robbie Williams es ahora ser un mal ejemplo. Digo, me duele a mí muchísimo porque es un hombre queridísimo, ¿no? Pero en verdad es un mal ejemplo en esa película que puede arrastrar a esos niveles, al suicidio, a muchos jóvenes. Digo, es una situación lamentable porque antes que nada en estos trastornos psicológicos de la depresión y de las tendencias suicidas hay que tener en primera mucho amor, mucha compasión, mucho respeto para la persona, ¿no? Y como dicen, solamente pedir a Dios por el alma de esa persona nada más, ¿no? Así, digo, religiosamente se ve, pero las reglas de la iglesia son totalmente durísimas, durísimas, y la condenación,
de la iglesia es durísima ante las personas que se suicidan, ¿no? Se quitan la vida totalmente, ¿no? Dicen que no reciben el perdón de Dios, es lo que decían, ¿no? Pero como fue con Judas, ¿no? Decía, si Judas no se hubiera quitado la vida, Jesús lo hubiera perdonado, ¿no? Y él se hubiera arrepentido. Pero, digo, la iglesia así como tal, la tradición también, ¿no? Es durísima sobre este tipo de situaciones que la psicología lo ha ido dulcificando, ¿no? Suavizando y viendo esto como un trastorno de personalidad en donde de alguna forma no se condena a la persona, sino se le tiene compasión y se trata de brindarle el apoyo, ¿no? Pero visualmente sí hay factores como estas películas que pueden incitar, ¿no? O pueden ser los detonantes para cualquier otra persona, ¿no? Que tengan alguna situación similar, ¿no? Esto nunca me había pasado, digo, cuando yo vuelvo a ver esta película, después de esta escena de saber cómo falleció Robbie Williams, fue impactante, ¿no? Pero que lo tenemos que decir, porque también hay que ser críticos y hacer el análisis. Yo ya no veía a los chicos en esa alegría, siguiendo a un maestro, a un ejemplo sonriente, ¿no? Que quería cambiar las cosas, transformador, ¿no? Transgresor en el buen sentido de la palabra, porque también la transgresión puede ser en buen sentido de la palabra, ¿no? Puede haber una transgresión positiva, pero lamentablemente ahí esa imagen cambió totalmente el sentido. Cuando yo vuelvo a ver esa película, haga de cuenta que nada más vi puros cuerpecitos jóvenes colgados, ¿no? Terrible, terrible. Digo, y qué bueno que Dios nos da la luz para poderlo decir y para comentarlo, para que la gente lo evite, ¿no? Así está pasando ayer que volví a ver este video que nos subió muy amablemente el canciller Marcelo Ebrard. Le digo, le damos un beso y un abrazo. No creo que esta haya sido la intención del canciller. Pero yo al ver esto y ver esto, digo, lo único que me acuerda en esto es terrible, ¿no? Es tremendo, tremendo. Me voy a permitir con todo el respeto, ¿no? Hacia la gente, voy a hacer este símil. Digo, es increíble lo que estamos viviendo, ¿no? Y más que a él le tocó ser jefe de gobierno en aquel entonces. Digo, las circunstancias de la vida, Dios también sabe por qué escoge a las personas, pero imagínense a él que le toca, ¿no? Ahora conseguir las vacunas para salvar a tanta gente cuando autoriza, ¿no? a un fotógrafo que quién sabe cuál fue su idea profunda, ¿no? Y nos da esta imagen que en aquel entonces era el desnudo, ¿no? Es que nuestro cuerpo era sobre algo sexual netamente, en donde no teníamos que avergonzarnos por nuestro cuerpo desnudo, ¿no? Que eso, me acuerdo que esa fue más o menos la intención y que muchos católicos por eso dijeron, creo que no pasa de ahí, ¿no? No pasa de ahí, simplemente que sí es cierto, somos seres sexuados, ¿no? Que también la iglesia ha mantenido un respeto sobre esto, no debería de pasar absolutamente nada, ¿no? Si somos seres sexuados, si nos mostramos como hombres, como mujeres al lado, así como el paraíso, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Con todo esto, Dios nos hizo seres sexuados también, ¿no? Y no pasa nada, podemos convivir hombres y mujeres en un mismo lugar, desnudos, y no tendría que haber esta situación de acoso, de abuso, de falta de respeto, sino una situación artística, que esto fue lo que fue en aquel entonces, ¿no? Pero hoy, viendo estas imágenes, en este tiempo pandémico, en donde hay mucha mortandad, en donde se han apilado cadáveres, ¿no? Digo, no sé si fue una revelación de este hombre, no lo sabemos. Por eso digo, sería tan interesante que vuelva a venir a México y poderlo entrevistar, ¿no? Esto, comparado a lo que estamos viviendo y en un tiempo de guerra, en donde estamos a días del 9, el día de la victoria, ¿no? Que es que se va, no se sabe si se va
a agudizar la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Porque dicen, ellos sí, estos mandatarios hacen las cosas muy icónicamente en fechas muy específicas, ¿no? Como los terroristas, ¿no? Muy terrible. Y estamos en espera, estamos en stand-by, ¿no? Déjenme hacer esta última reflexión, este símil que vamos a ver. Y son imágenes transgresoras, ¿no? Esto es lo que tenemos que analizar, pero con una situación, digo, a mí me fascinaba, vean, nada más qué hermosura de hombre, Robbie Williams. Yo sí lo apreciaba mucho, ¿no? De esos artistas que apreciamos mucho. Vean, esta imagen es la que les comento, ¿no? Una imagen bastante fuerte que en aquel entonces yo recuerdo que era muy, muy icónica, o sea, muy... no lo veía, vean, él arriba del escritorio, que esta es una imagen fuerte, que en aquel entonces no había ningún problema, pero si usted le pone una soga a esos muchachos y vea la cara de este joven, que recuerde que uno de ellos, el que está atrás, y vea, aquí está el mensaje subliminal en donde está la lámpara, como si fuera una soga. Ahí hay otro que también, que ya estaba muerto, y que también el mensaje, uno de ellos se suicida en la historia, ¿no? Aquí lo vemos así tal cual. Yo en aquel entonces no lo había visto así, no lo había analizado así. Él también es el que incita esto y que lamentablemente murió así, ¿no? Es una situación fuertísima, ¿no? Esta imagen son las que se ven, que uno dice, válgame Dios, ¿no? Válgame Dios. ¿Qué mensajes de estas películas? Que en verdad hay que ser muy críticos y ojalá vuelva a México, como ha estado volviendo a México algunas cosas, estas organizaciones de a favor de lo mejor, ¿no? Para poder hacer estas críticas, para poder hacer estos análisis, ¿no? En donde hagamos este estudio sobre todo lo que vemos, ¿no? Hay que ser muy analíticos, muy críticos de todo lo que vemos. Yo les hablaba, ¿no? En carne propia me tocó vivirlo. Cuando fue la batiseñal, nos tocó cubrir ese evento y ver cómo se daban la señal, ¿no? Y de ahí partió todo. Ya después vinieron muchas otras cosas más, ¿no? A través de todo esto de lo que hablan, ¿no? La New Age y no sé cuántas cosas más. Que bueno, la iglesia alerta de esto, pero digo, no queremos meternos en más rollos porque son rollos también muy, muy densos, pero, ¿no? Ahí está el análisis de esto, que en verdad ayer, digo, cuando yo recordé 15 años de esta foto, la lectura en aquel entonces fue esto, precisamente la libertad sexual, todo esto, y el rollo que traen los feministas, ¿no? Las feministas. Una cosa es que sean, lo que están haciendo es el feminismo sinónimo de ser gente lésbico, gay y agresivas, ¿no? Destructoras, transgresoras, negativas, ¿no? Y antes el feminismo era ser mujer, ¿no? O sea, ser mujer en ese sentido no era sinónimo tampoco de lesbianismo y era el derecho a la vida, al respeto, a la no violencia, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Y cómo va cambiando los conceptos a través de de una sola imagen, de un solo video. Algo totalmente, digo, ayer vi otra vez esta foto, este video y dije, ay, Dios mío, pero ¿dónde he visto eso, no? Sí se me enchinó la piel cuando lo vi, vean nada más, ¿no? Digo, solamente lo he visto en estas fotos. Y bueno, vamos a pasar, ¿no?
No, solamente lo he visto así. Vean nada más, qué fotos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y lo que estamos viviendo, sobre todo actualmente. Y bueno, seguimos con 24 horas, el diario sin límites. Digo, todo esto lo tenemos que estar diciendo en nos cortan el vivo y en directo, ¿no? No les conviene. Y bueno, Devani no se cayó sola, dice Mario Escobar. También. Instituto Rosario Castellanos retoma tus estudios sin costo. ¿No? Para la próxima, NASA descarta el choque de asteroide con la Tierra. TikTok no perdió el paso. Un hombre se hace viral por bailar con una cerveza en su cabeza, ¿no? Y bueno, estos ya de los asteroides, que no, que va a golpear a la Tierra y todo, ya bien alarmistas, ¿no? Pero bueno, lo que faltaba, Carlos Sainz Jr. se da un tope con la reja de la pista de GP Miami. Charlize Theron y Adele Exarchopoulos impactan con su relación amorosa, ¿no? Ahí vemos. Bad Bunny menciona a Zendaya en su nuevo álbum, se vuelve tendencia. Y bueno, emite alerta de seguridad para empleados estadounidenses por hechos violentos en Jalisco y se registra un sismo de 5.6 de magnitud. En Guatemala se percibe en Chiapas. Vinculan a proceso a Guardia Nacional que disparó a estudiantes. Imagínense nada más, ¿no? Pobre, pobre Andrés Manuel López Obrador. Sismo en Guatemala y acaba de pasar por ahí, ¿no? Lo bueno es que no le ha tocado. Una explosión, ¿no? En La Habana y apenas va a llegar. Digo, válgame Dios, ¿no? Y bueno, emite, esperemos en Dios que todo salga bien, ¿no? Que regresen con bien. Porque sí está como un poquito así como que para pensarse, ¿no? Y bueno, emiten alerta de seguridad para empleados estadounidenses por hechos violentos en Jalisco. Y lobo ataca, este sí fue un lobo. A niño en zoológico de Nesa peligra su brazo. Vean nada más, hijo. Coyote, ¿no? Decían coyote. El lobo es más grande. El coyote es más agudito, ¿no? Más finito, vean nada más. Ahí, más pequeño. Y más orejón puntiagudo, ¿no? El lobo es más gordito. Más grueso. Bueno, nueva máxima histórica de generación de empleos para Yucatán. Campesinos repudian a Menchaca. Aceptan recibir a más cubanos y nicaragüenses. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy 24 horas el diario sin límites. Vamos a ver qué nos dice hoy. Y bueno, vamos a ver. Corea del Norte lanza un misil no identificado hacia el mar de Japón. Y comienzan los sismos. Activa el código rojo en Cancún luego de varias balaceras que dejaron al menos 2 muertos y varios heridos. El multimillonario Todd Boehly compra el club de fútbol Chelsea por más de $5,000 millones. Estados Unidos anuncia nuevo envío de equipo militar a Ucrania y dice que casi ha agotado el financiamiento que puede usar para proporcionarles ayuda militar. Se confirma la muerte de 4 personas tras la explosión en el Hotel Saratoga, según informó el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar. Continúan los trabajos de búsqueda y rescate. Y bueno, se reportó la fuerte explosión en este hotel. Y un autobús con civiles ha salido del territorio de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, donde se encuentran atrincherados los combatientes del batallón ucraniano neonazi Azov. Según corresponsales que se encuentran en el lugar, entre las personas liberadas hay niños. El Bitcoin cae 9% a su valor mínimo en 10 semanas. Una explosión en un edificio del centro de Madrid también dejó varios heridos. Y varios heridos tras la explosión de un barco en un astillero en Turquía, ¿no? Imagínense. Varias explosiones en diversos puntos del mundo. La defensa rusa anuncia los resultados de la última noche de su operativo militar en Ucrania.
Las fuerzas aeroespaciales de Rusia destruyeron un gran almacén de municiones en una planta metalúrgica en Kramatorsk, ¿no? Hay que tomar en cuenta que a veces muchos países hacen honor, hacen remembranza o hacen algún elogio a algunos países hermanos, ¿no? Como solemos hacerlo. Pero, dice, a veces otros contraatacan, ¿no? Esto es lo que ha sucedido mucho y que lamentablemente es esta pelea que ojalá acabe, ¿no? Eso es lo que quería mucho el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que acabara esta guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Comunismo contra socialismo. Lamentablemente, los socialistas dicen que no, digo, estaban en contra también de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo porque era capitalista, ¿no? No es de que sea, sin embargo, Jesús no vino por cuestiones de capitalismo o de socialismo, ¿no? Él nada más nos pidió amarnos los unos a los otros, ¿no? Pero, digo, sí es esta guerra que también el imponer su estructura, su pensamiento, era acabar con todo esto, ¿no? Con todo esto que de alguna forma había cierto respeto a varias religiones o grupos minoritarios, ¿no? A través del capitalismo, ¿no? Y que de alguna forma el socialismo pudiera acabar con todo lo que vendría, ¿no? Que esto también se ha dicho, ¿no? Son más rígidos, todo lo que no sea conservador, ¿no? Que hablaba un poco, esto sí, ¿no? Con todos los homosexuales, con todo lo que son las mujeres, los niños, ¿no? Estos grupos minoritarios, ¿no? Imponiendo su filosofía, su pensamiento, ¿no? Y precisamente lo transmitía Vladimir Putin. ¿Cierto? No lo sé, ¿no? De hecho, algunas cosas en Rusia no son nada toleradas, ¿no? Y esto es lo que se da, ¿no? Pero lamentablemente el capitalismo se va al sentido contrario. Tanta tolerancia, ¿no? Que lamentablemente caen en la perversión. Si vemos las perversiones del lado capitalista y estadounidense, sobre todo porque lo representa el Estados Unidos, ¿no? Llega momentos a esto precisamente del satanismo, de los asesinos seriales, ¿no? A precisamente legalizar las armas, la violencia, las violaciones, la pedofilia, todo esto que se permiten y que tampoco está bien, ¿no? Y que es algo que de alguna forma, por un lado, se entiende esta filosofía de Rusia, ¿no? De Vladimir Putin, en donde dice esto no está bien y hay que salvar a las personas, a los niños de esto, ¿no? Es algo filosófico muy fuerte entre capitalismo, socialismo y que representan precisamente Biden y Putin, ¿no? Y por eso estaba ahí la función del Papa, ser mediador entre esto, porque los extremos son totalmente terribles, ¿no? Tanto hay que tolerar, tanto hay que permitir, ¿no? Tanto no hay que criticar, que se rompen las reglas de convivencia, se rompe el amor por la vida, el amor por el respeto, ¿no? La legalización del aborto y muchas otras cosas más, ¿no? Que se están autorizando, ¿no? Y que lamentablemente está, por ejemplo, esto de la marihuana también, ¿no? Se ha visto tanta gente ahora con una estampida aquí en México de toda la gente que estaba drogada y que no sabe ni qué, ¿no? Y que van y que agreden a más personas. Lamentablemente no es que ellos se droguen y digan, ay, aquí en su propia casa, ¿no? Se drogan y no molestan a nadie, ¿no? Lamentablemente ese tipo de conductas tienen consecuencias terribles como la ruptura familiar, crear familias disfuncionales, crear adicciones,
esto de del fentanilo, ¿no? Que está hablando mucho aquí Marcelo Ebrard, ¿no? Sobre cómo les destruye. Hemos visto artistas que se les destruye el rostro por estarse drogando, ¿no? Porque les meten hasta raticida en las drogas, ¿no? Esta es nuestra reflexión del día de hoy, ¿no? Digo, no pensábamos hablarlo así. Son 3 de la mañana con 58 minutos, hora centro de este 7 de mayo de 2022. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos haciendo historia, transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, alcaldía Coyoacán. Les mando un beso y un abrazo. Dice, en la víspera de la visita del trabajo del presidente Andrés Manuel, los invitamos a leer el artículo de opinión del canciller Marcelo Ebrard. Dice, México y El Salvador, una relación más cercana y nuestros objetivos comunes. Consúltalo en El Salvador, en la liga, ¿no? Ahí vemos. Así es que le doy un retweet, ¿no? Para que ustedes, no es de ser borregos, ¿no? Como también por ahí uno de los, digo, me cae muy bien la Tapiz, ¿no? Tiene comentarios fuertes, pero tampoco que ofenda, ¿no? A la borregada. Muchos que dicen borregos somos de los más críticos, créanmelo, ¿no? Así es que un beso y un abrazo. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Estamos haciendo historia. Los espero con las bendiciones del Señor. Déjenme aclarar, ¿no? Me van a decir de qué Señor, de Jesús sacramentado, ¿no? Porque hay de señores a señores. También al otro le dicen el Señor de la oscuridad, ¿no? Pero no, de Jesús sacramentado. Así es que nos vemos el día de mañana. Un beso y un abrazo.